a poder ser dinámicos, no vamos a poder saber las intenciones que usted tenía al principio de año porque estamos ya casi en la última parte del año. Sabemos que es un esfuerzo para todo el mundo, pero también creemos que debemos de tener esa documentación desde sus orígenes, cosa que no hemos tenido. Por otra parte, me gustaría puntualizar, y digo puntualizar, me rectifica usted si no tengo razón, y lo mismo el señor Antonio Durán, me parece que estos presupuestos son los mayores presupuestos que de momento su legislatura está manejando. No es menos o no es más con menos, es ahora mismo se está haciendo un esfuerzo con lo que hay, pero son los mayores, creo, le digo, no tengo datos, me rectifican ustedes, pero creo que son los mayores presupuestos que maneja su legislatura. Por otra parte, me gustaría también romper una lanza, porque, y eso la achaco un poquito también a mi hermetismo, me gustaría romper una lanza ahora en favor de Diputación, precisamente Diputación que está gobernada por el Partido Popular. Diputación que ha puesto en este ayuntamiento y en todos los ayuntamientos de la provincia, ha hecho un esfuerzo muy importante precisamente para eso, para que esos presupuestos haya financiación, subvenciones e inversiones que se puedan hacer nuevas. Yo desde el Partido Popular, y creo que en un ejercicio de responsabilidad por parte nuestra, no vamos a votar en contra de estos presupuestos, pero indiscutiblemente tampoco vamos a votar a favor. Sí, nos vamos a abstener rogándole a usted y a las posibles corporaciones que puedan llegar en años sucesivos que por favor los presupuestos y la entrega y el cierre de las cuentas generales sean en un periodo concreto, claro y rápido para que los demás partidos, dentro de lo que cabe, y le vuelvo a repetir que usted siempre ha estado abierto a mis propuestas o a las propuestas del Partido Popular, no se lo niego, pero que se puedan debatir y dilatar y no dilatarlos en el tiempo. Por lo tanto, nosotros, por así decirlo, nos negamos a debatir una cosa que básicamente está ejecutada. Muchas gracias. Se le concede la palabra al portavoz y concejal de Izquierda Unida, Antonio Durán. Sí, muchas gracias. Bueno, saludar a todos los presentes. Es gratificante ver cómo la asistencia a un pleno de este tipo, a pesar de estar en agosto, pues tiene esta repercusión y hay esta afluencia de público, ¿no? Yo no sé si los arriateños se han enterado de algo con la explicación que ha dado el señor alcalde de dónde gastamos 4 millones de euros. Probablemente se hayan quedado con el denominado récord histórico en lo que a contratación se refiere, al esfuerzo que hace el ayuntamiento y el aumento en inversiones reales. Después entraré un poco más en detalle en estas cuestiones. Por nuestra parte, nosotros sí realizamos un gran esfuerzo desde el inicio de esta legislatura en intentar pues coger todos los datos, tanto de lo que son los presupuestos como las liquidaciones, analizarlos y transformarlos de una forma que se pueda entender, porque creemos que es importantísimo que los arriateños sepan dónde se invierte sus dineros, porque el dinero es de los arriateños, venga de la Junta de Andalucía, venga de Diputación o del propio ayuntamiento. Yo sí voy a ser más extenso que Salvador. Creo que siempre he dicho que unos presupuestos y unas liquidaciones son de los plenos más importantes que hay a lo largo del año, y siento, si de verdad, pues, para los que están aquí presentes y los que nos ven a través de videolago, que sea demasiado extenso, no sé, pero no quería dejarme ciertas cosas detrás
por lo tanto voy a hacer algo extenso. Vamos a ver, el presupuesto, hay que considerar que los datos que nos ha ofrecido el equipo de gobierno nos lo ha ofrecido directamente a través de mail. Y no hemos tenido ni una reunión para que el equipo de gobierno nos explicara, bueno, pues estas son las intenciones, esto es lo que pretendemos llevar. Nada, ahí lo lleváis, os convocamos al pleno y nada más, ¿no? Y el presupuesto público es una, como bien ha dicho Salvador, es una estimación anticipada que realiza la Administración de los gastos y de los ingresos que considera necesarios para cumplir con los propósitos establecidos por parte del equipo de gobierno. El presupuesto es un instrumento de planificación, de ahí que su elaboración y aprobación debe ser, según ley, en el año anterior a su aplicación. En concreto, la ley dice que antes del 15 de octubre se remitirá la documentación a los grupos políticos y deberá ser aprobado antes del 31 de diciembre del año anterior al ejercicio que debe aplicarse. Es decir, que deberíamos de haberlo aprobado incluso en el mismo año 2013. Sé que es muy complicado, pero lo que no es viable tampoco lo aprobemos en esta fecha. Por lo tanto, no solo no se ha cumplido con lo establecido en la ley, sino que aprobar un presupuesto para este año en agosto demuestra el grado de improvisación y de lealtad institucional, no solamente a los grupos políticos, sino a los ciudadanos, ya que es uno de los documentos más importantes de una administración pública y no va a cumplir su objetivo, que es el de la planificación. Imaginaros que un constructor presenta un presupuesto de una vivienda cuando se están colocando las carpinterías y pintando. Ya no tiene sentido que se llame un presupuesto, y es cuando se convierte realmente en una justificación de los gastos, que realmente es lo que se está tratando hoy, una justificación de gastos. Llevamos solicitando la documentación desde octubre del año pasado y ha sido a finales de julio cuando se nos ha facilitado y ni siquiera se han dignado a convocar una junta de portavoces ni una comisión informativa para exponer desde el equipo de gobierno estos presupuestos. Como decía, nos han mandado documentación por email y hasta seguidilla se ha convocado el pleno. Desde luego que es una forma muy particular de contar con la oposición, ¿no creen? Desde el Grupo de Izquierda Unida teníamos previsto plantear varias propuestas, pero es evidente que es imposible disponer de crédito para realizar inversiones o propuestas, pues ya todos están consignados y adjudicados. Sin embargo, no puede ser argumento por parte del equipo de gobierno el que nuestro grupo no haya presentado propuestas para nuestro pueblo, pues son innumerables las propuestas que hemos presentado a lo largo de esta legislatura y que han caído en saco roto. Ya en 2011, que se quedó sobre la mesa la propuesta de Izquierda Unida del vivero de empresas y se acordó mantener una reunión con los grupos municipales para estudiar la viabilidad del proyecto, de la que a día de hoy, 3 años después, todavía estamos esperando dicha reunión. Y es que el equipo de gobierno no tiene intención de recoger propuestas de Izquierda Unida, aunque después, bien que recoge muchísimas de las propuestas que teníamos en nuestro programa electoral. Lo que viene a demostrar, una vez más, que el equipo de gobierno del PSOE ni tenía ni tiene proyectos. Se mueve por impulso y forzado por su único objetivo, ganar votos. No hay un trabajo pensado en el presente y futuro de Arriate, sino pensando solo y exclusivamente en las próximas elecciones. ¿Y cómo se pueden rentabilizar en votos? Está gobernando un municipio como es Arriate con 4 millones de euros a su disposición para lograr su verdadero objetivo, que es ganar votos. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida exigimos al equipo de gobierno del PSOE, exigimos que no demore más la aprobación de un documento tan importante como un presupuesto. Y desde ya, agosto de 2014, le emplazamos a elaborar la documentación para el próximo año 2015, año electoral, y que deberá consensuarse dejando abiertas las decisiones importantes para que la elabore la nueva corporación resultante de las elecciones. Pues el encargado de aplicarlo seguro que no es el mismo equipo de gobierno, y no digo porque no sea el PSOE, sino que cambiarán las personas y cambiará el equipo de gobierno. A pesar de que carece de sentido este pleno de presupuesto, y simplemente por lo expuesto anteriormente ya está más que justificado, no nuestra abstención, señor Salvador, sino nuestro voto en contra.
Pero no son los únicos motivos de nuestro voto. Y a continuación analizamos el documento al completo y argumentamos el por qué no estamos de acuerdo con estos presupuestos, y principalmente también para informar a los arriateños qué es lo que se hace con nuestro dinero, que es realmente lo que creo que interesa a los arriateños. Es más, incluso a mí me gustaría personalmente que este borrador de presupuesto hubiera estado expuesto para que los ciudadanos lo pudieran consultar, incluso que estuviera abierto este pleno a algunas preguntas de los asistentes y que se pudiera responder con total naturalidad, porque es nuestro dinero. A lo largo de toda la exposición vamos a comparar los presupuestos, el borrador de presupuestos de 2014 con lo realmente gastado, no con lo presupuestado, sino con lo realmente gastado de los últimos 5 años, comparando datos de la evolución tanto de ingresos como de gastos, para saber realmente en qué ha aumentado, en qué ha disminuido y por qué, sobre todo por qué. Bien, en esta primera gráfica tenemos distribuidos los distintos capítulos. Vemos que tenemos impuestos directos. Yo voy a empezar a hablar de los ingresos en vez de los gastos. Después hablaré de los gastos, pero voy a hablar primero de los ingresos. Tenemos varios capítulos, como ha mencionado el señor alcalde. En el primer capítulo tenemos los impuestos directos, que los impuestos directos contemplan IBI, impuestos sobre vehículos, impuestos sobre plusvalía y sobre actividades económicas. Como se observa, el desembolso de la familia arriateña ha ido en aumento progresivo desde la llegada del equipo de gobierno del PSOE al ayuntamiento. Posteriormente analizaremos más concretamente este dato. Voy a destacar los tres más destacables, como es el capítulo cuarto de transferencias corrientes, que es el dinero que se recibe del Estado. Aquí se ve claramente que no es cierto que haya menos dinero, no, hay más dinero que en 2010. Mira, del Estado teníamos en 2010 955.000 euros y tenemos ahora 1.347.000 euros. Concretamente, el Ayuntamiento de Arrieta ha recibido de media 390.000 euros más anualmente de lo que recibía en 2010. Un total de 1.162.205 euros, 1.162.000 euros más en los 3 años que llevamos de legislatura que lo que normalmente se recibía en 2010. Es de sentido común hacerse la pregunta de qué es lo que se ha hecho con este dinero, pues los resultados reales de las políticas aplicadas por el equipo de gobierno del PSOE no se ajustan a los incrementos de los ingresos recibidos. Algo se debe estar haciendo mal para que con mayores ingresos, la compensación para el pueblo no esté a la altura. En el capítulo 6, las transferencias de capital son los ingresos que se reciben de la Junta de Andalucía y Diputación. Este capítulo aumenta con respecto al año pasado principalmente por el programa extraordinario de ayuda a la contratación de la Junta de Andalucía, el programa de empleo joven, también de la Junta de Andalucía, y la subvención para el arreglo urgente del embovedado de la calle Gabriel Celaya afectado tras las últimas inundaciones de noviembre de 2012. Después tenemos otro capítulo donde es inferior, como tasas, precios públicos y otros ingresos, que aquí lo que se incluye son las tasas de cementerio, de recogida de basura, de instalaciones deportivas, de licencias de apertura, de concesión de licencias urbanísticas de vado, de precio público de la guardería, multa de tráfico, etcétera. Todo eso viene aquí. Se observa cómo existe una caída con respecto a otros años, debido principalmente a unos derechos reconocidos de cobre menores que en años anteriores en los servicios públicos básicos como agua, basura y alcantarillado, que en 2013. Es decir, la diferencia con 2013 es de 70.000 euros menos. Lo que nos lleva a una pregunta: ¿a qué se debe este hecho? ¿Como consecuencia de la despoblación del municipio hay menos vivienda habitada? ¿O hay otros factores que influyen en que esos ingresos bajen 70.000 euros? También llama la atención la reducción de lo ingresado por los servicios deportivos prestados, que pasa a ser de 46.000 euros que se recibían en 2010 a 28.360 en 2013, es decir, una reducción del 38,5%. A lo que también nos surge la pregunta si se debe a que las familias no pueden costear los servicios deportivos y por tanto no se apuntan a los niños a las actividades, o hay otros motivos. Después de llevar 3 años y medio de legislatura y habiendo visto lo visto, la verdad
que debemos de reconocer que no nos sorprende, no descartamos ninguna hipótesis. No descartamos ninguna hipótesis. En el capítulo 2 de impuestos directos es el impuesto sobre construcciones, que realmente vemos cómo baja a consecuencia de la crisis por las licencias de obra, que realmente son muchísimo menores. En el capítulo 5, los ingresos patrimoniales, que es el dinero que se ingresa por la venta o enajenación del patrimonio municipal, terreno, edificio, vemos que también es algo prácticamente insignificante, de 6.000 euros con respecto a los 4 millones que tenemos. En el capítulo 7, lo que son los pasivos financieros, dinero que se obtiene, es decir, el dinero que se obtiene el ayuntamiento por préstamos bancarios. Si el ayuntamiento firmara algún préstamo bancario, pues se vería reflejado aquí como ingresos del banco al ayuntamiento y después el ayuntamiento lo gastaría lo que sea. Como se aprecia en la gráfica, en pasivos financieros, no se ha firmado ningún préstamo en esta legislatura, algo de lo que presume el equipo de gobierno de PSOE continuamente. Aunque ello no es del todo cierto, pues se han realizado otras operaciones bancarias como el leasing de la máquina barredora de 36.600 euros y dos leasing para contenedores soterrados, uno de 38.595 euros más IVA y otro del cual no tenemos los importes concretos, pero que también superan los 30.000 euros. Por lo que la suma de ellos supera 100.000 euros más sus correspondientes intereses. Sin embargo, no aparecen como préstamos contratados, pero a todos los efectos realmente es lo mismo. También se están realizando otras operaciones bancarias denominadas confirming. De esto no comenta nada el señor alcalde. Los confirmes van para el pago de proveedores, que también conlleva el pago de intereses por parte del ayuntamiento. Además, fuerza a los proveedores, principalmente pequeños autónomos de nuestro pueblo, a tener que esperar entre 6 y 8 meses para cobrar su factura, algo que contrasta con la campaña mediática de apoyo al pequeño comercio. Al pequeño comercio se le apoya primero pagándole a su debido tiempo, después haciéndole el día más fácil y facilitándole la información necesaria para acceder a subvenciones y ayudas y también, como no, promocionándolo. Pero como es habitual y general en todos los ámbitos, el equipo de gobierno se queda siempre en la superficialidad de las cosas. Valga el ejemplo que ha dicho que para pymes, pequeñas y medianas empresas riateñas, el presupuesto para este año es 0 euros. Si sumamos los ingresos provenientes directamente de los arriateños, vemos como los ingresos directos aumentan 151.000 euros más que en 2010. Es decir, 25.287.000 de las antiguas pesetas es lo que aumenta. Ni que decir tiene que en los momentos actuales supone un gran esfuerzo, ese sí que es un esfuerzo, señor alcalde, por parte de todas y todos los vecinos de nuestro pueblo. Y que como mínimo exigimos que el uso de estos importantes ingresos se realice con la mayor seriedad y justicia, algo que desgraciadamente no son las cualidades de este equipo de gobierno. Si observamos de dónde proviene la subida más importante en los ingresos del ayuntamiento, tanto para esta justificación de ingresos y gastos al que se le llama presupuesto, podemos observar cómo la mayoría proviene de los impuestos relacionados con el IBE. Aquí tenemos que la mayor parte de los impuestos directos en esta gráfica detalladamente se ve cómo supera con creces todos los ingresos de los impuestos directos, lo que llamamos el catastro. Después veremos con más detenimiento este concepto. Podemos observar también cómo el impuesto de vehículos de tracción mecánica, es decir, el sello del coche, se mantiene en los mismos parámetros que en 2010. Hay que recordar a todos los arriateños que en el programa electoral con que el PSOE se presentó a las elecciones y que para Izquierda Unida un programa es un compromiso con los ciudadanos, el PSOE se comprometía a bajar el IBI para ciertos sectores de la población y también se comprometía a la reducción en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, así como la congelación del resto de tasas municipales. Ninguna de estas tres promesas, entre las otras muchas reflejadas en el programa del PSOE, se han cumplido, cuando ya casi estamos al final de la legislatura. En el caso del sello del coche está claro, los ingresos son exactamente los mismos. Por lo tanto, no se ha cumplido con la promesa. Vemos que en 2010 eran 196.507
y prácticamente igual 195.228 euros. Tampoco vemos que haya habido una congelación a lo largo de la legislatura de las tasas ni de la licencia de apertura. Lo veíamos cuando se aprobó la moción que presentó el grupo del Partido Socialista, que presentó una moción para modificar las ordenanzas fiscales en cuanto a la apertura del establecimiento, y veíamos cómo subía gradualmente según el IPC sin que por ello se tomaran alternativas. Le preguntamos, que creo que recordar que era el secretario occidental, tesorero del ayuntamiento, y decía que eso se había aprobado en pleno anteriormente y que iba subiendo conforme el IPC. Pero no se toman medidas. Es decir, si se decía que se iba a congelar, qué menos que aprovechar una ocasión como la modificación de las ordenanzas fiscales para recoger esa congelación que se decía. En cuanto al IBI, aquí tenemos una gráfica bastante esclarecedora. Por un lado está lo que se cobraba por este concepto a la entrada del equipo de gobierno en el ayuntamiento, 791.457 euros, y lo que en la actualidad se prevé recaudar en este 2004, 1.284 euros. Hay que aclarar que en 2013 la previsión de ingreso por este concepto, es decir, por el IBI, era de 885.147 euros. Y los derechos reconocidos de ingreso han sido superiores, 981.651. Es decir, ha habido un incremento con respecto a la previsión inicial de 96.504 euros más que lo que se tenía previsto. Consultando este dato con el técnico financiero del ayuntamiento, me corrobora mi sospecha de que probablemente en este 2014 se supere también la previsión de ingresos establecida en la cifra récord de 1 millón de euros. Eso sí que es un récord histórico, señor alcalde, y no el de las contrataciones precarias y favorecedoras de la desigualdad de género que aplica su gobierno municipal. Como se observa en esta gráfica, los representantes del PSOE en la actualidad, que de PSOE no tienen más que el nombre, mentían. Mentían cuando prometían en su programa electoral la reducción del IBI. Pero no solo lo han hecho con su programa electoral, también han mentido a todo el pueblo cuando se aprobaba en pleno, con la abstención de Izquierda Unida, la moción del pleno de 26 de junio de 2013 sobre la concesión de ayuda de carácter social por el pago del IBI. Esta moción se presentaba por parte del PSOE para justificar lo prometido al pueblo de Arriate respecto a la bajada del IBI. Por parte de Izquierda Unida argumentábamos que solo era una medida populista y publicitaria, que cuando realmente se viera la liquidación veríamos que las condiciones exigidas para obtener alguna de esas ayudas propuestas eran tan restrictivas que su efecto real iba a ser casi nulo y que en absoluto iba a cumplir los objetivos que se decía por el equipo de gobierno. Un año después podemos decir que llevábamos razón, porque la partida prevista en el presupuesto del año anterior para esta ayuda, que ya de por sí era una cantidad ridícula de 25.000 euros respecto a los 885.147 euros reconocidos de ingresos por este concepto del IBI en 2013, pero es que realmente la ejecución real ha sido realmente vergonzosa. El total de las ayudas para el pago del IBI a través de la moción que presentó el Partido Socialista a la familia riateña no llega ni a 500 euros. Ni a 500 euros. Es que es como todas las medidas planteadas por este equipo de gobierno del PSOE. Publicidad, 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 y después la efectividad es totalmente nula. Sí, planteamos una moción para dar cumplimiento a lo que decíamos en el programa, que íbamos a rebajar el 15% de bienes inmuebles en función de la capacidad económica del contribuyente, renta inferior de 15.000 euros anuales a desempleados sin subsidio con revisiones periódicas, y cualquiera que lo leyera en su programa decía, bueno, pues va a bajar el IBI. Resulta que presentamos una moción para justificar que estamos cumpliendo el programa electoral y realmente la ejecución real de esa ayuda no llega ni a 500 euros. Entonces ya me dirá, cuando los ingresos percibidos por este concepto en los últimos 4 años van a ascender
a 553.000 euros, 783 más de lo que se cobraba. Aquí lo veremos en la siguiente gráfica. Es decir, si sumamos todos los conceptos, todo el incremento que hay en los 4 años desde que entró el equipo de gobierno del PSOE, con respecto a lo que se cobraba por el IBI en 2010, tenemos un aumento total de 553.783 euros más de lo que se cobraba la anterior corporación. ¿Y justifica el cumplimiento de su programa electoral con 500 euros, teniendo 553.783 euros más de derechos de ingreso más que anteriormente? Y claro, ante los ciudadanos pues se debe decir algo. Y la frase más recurrente cuando mostramos estos datos es que Izquierda Unida tiene la culpa. Y no me voy a detener a explicar una vez más de dónde viene la subida del IBI. Mañana, día 22, explicaremos públicamente a todos los vecinos. Pero quiero dejar claro, con este aspecto, me centro tanto en el IBI porque es algo que está en la calle, que es que las familias riateñas no pueden, y me centro mucho en este aspecto. Porque quiero dejar claro cuáles son las competencias que tienen cada una de las instituciones en esta materia según la ley. Es decir, el Estado, aquí lo vemos en amarillo, entre otras competencias, es el que asigna el valor catastral de los inmuebles. El ayuntamiento no puede asignar el valor catastral a los inmuebles. Eso quiero que le quede claro a los arriateños, porque parece muchas veces que se dice que Izquierda Unida fue el que aumentó el IBI porque le aumentó el valor a las casas. No, es el Estado a través del catastro el que es el encargado de asignar el valor catastral. Y el ayuntamiento, entre otras competencias, tiene las dos que vemos aquí, la concesión y denegación de beneficios fiscales, que son a través de subvenciones, que se pueden crear, como el ejemplo que ponía antes de las subvenciones, y la aprobación del tipo de gravamen, a través de la ordenanza fiscal. Estas dos competencias del ayuntamiento son los mecanismos que tiene para bajar el IBI. O subvenciones o la bajada del tipo de gravamen mediante la modificación de las ordenanzas fiscales. Por lo tanto, basta ya de culpar a Izquierda Unida después de casi 4 años. Si el equipo de gobierno quiere, se puede bajar el IBI en Arriate. Pero el equipo de gobierno del PSOE no quiere bajar el IBI en Arriate. Y sería aconsejable que en vez de que fuéramos nosotros los que explicáramos mañana a los ciudadanos por qué, que lo explicaran quienes son los encargados de gobernar y quienes prometieron a todos los ciudadanos esa bajada. El tipo de gravamen que tenemos en Arriate es del 0,57. 30 municipios en la provincia de Málaga tienen un tipo de gravamen menor que en Arriate. Incluso en municipios como Mijas, que tienen un 0,54, Ojén, que tiene un 0,52, Fuengirola, que tiene un 0,53, o Estepona, que tiene un 0,52, aparte de todos estos municipios que tienen un gravamen muchísimo menor que el de Arriate. Y el argumento del equipo de gobierno es que la culpa es de Izquierda Unida, ¿cómo no? Pues bien, bájenlo ustedes. A lo que responde, no podemos porque no nos lo permiten las leyes. Bueno, y si entonces, si no lo permiten las leyes, ¿por qué hay 27 municipios en la provincia de Málaga que han bajado el tipo de gravamen en 2012 o en 2013? ¿Estos municipios están fuera de la ley? Pues no, la respuesta es la misma. El equipo de gobierno no quiere bajar el IBI en Arriate. Esa es la respuesta. Y no quiere bajar el IBI por una cuestión clara. Si se bajara el IBI, resulta que el ayuntamiento fuera a haber dejado de percibir, es decir, si el equipo de gobierno a su entrada en 2011 baja el tipo de gravamen del IBI del 0,57 al 0,40, que ahí sí que no había ningún tipo de restricción, el ayuntamiento hubiera dejado de recibir 850.642 euros en los 3 años. 241 en 2012, 292, 773 en 2013
y 298.628 en 2014. Con lo cual, pues entonces ya no se podría permitir pues seguir realizando la compra de votos a través de la concesión de contratos temporales precarios, sin ninguna transparencia y elegido a dedo por el señor alcalde. Esa es la dura y cruda realidad de las políticas clientelares, desarrolladas en esta legislatura pensando solo en las próximas elecciones, antes que en el beneficio real y presente de nuestro pueblo. Y esta afirmación que hago no lo hago dentro de un discurso político demagógico, sino que lo argumento con datos que arrojan los gastos de los últimos 5 años. Aquí tenemos los gastos por capítulo, tanto de este presupuesto como de los últimos años. Excluyo el año 2011 por ser un año que está gobernado por las dos corporaciones, tanto por Izquierda Unida como el PSOE, con lo cual no es comparable. Además, se me ha recriminado aquí algunas veces que quién era el que había gastado esas cantidades. Entonces la excluyo y me dedico en 2010 y después analizo los 3 años en que ha estado gobernando exclusivamente el Partido Socialista. En el capítulo 1 del gasto de personal, aquí se incluye lo que son las retribuciones, seguridad social y las famosas contrataciones. El aumento es considerable, eso nadie lo niega, tanto respecto a los gastos reales de 2013 como a los de 2010. En concreto, la diferencia con 2013 es de 172.980 euros más y con respecto a 2010 de 495.718 euros. Después profundizaré sobre este capítulo, ya que solo con estos datos no se visualiza correctamente cómo y en qué se aplican dichos gastos. El porcentaje, como ha dicho el señor alcalde, con respecto al total del presupuesto es del 42,75. Lo que es destacable es que, a pesar del aumento de este capítulo en los últimos años, no se aprecia en la realidad unos buenos resultados, pues las obras se eternizan, la calidad de las mismas es nefasta y la coordinación y organización está prácticamente sumida en un total caos. En gastos corrientes y en bienes y servicios, aquí se incluye todo lo correspondiente al funcionamiento general del ayuntamiento, lo que es luz, agua, gas, material de oficina, recogida de basura, mantenimiento de vehículos, limpieza, teléfono, etcétera. El aumento progresivo, que a pesar que dice el señor alcalde que se reducen estos gastos, la verdad es que yo no lo veo, porque en el presupuesto de 2014 tenemos 805.000 euros, 219 de previsión, cuando el año pasado era 478.000 euros. Y vemos realmente cómo la progresión con respecto a este 2010, 2012, 13 y 14, vemos cómo estos gastos han ido en aumento. Y es bastante preocupante, pues este capítulo asciende al total a un 20% del presupuesto. El aumento con respecto a 2010 es de 250.000 euros más que en 2010 y 41,5 millones de las antiguas pesetas. Este aumento de gastos necesarios pero improductivos demuestran también la desorganización generalizada a la hora de aprovechar al máximo los recursos públicos, pues como ya hemos visto, que se tenga una necesidad de ingresos fortísima, necesidad de ingresos que pasa irremediablemente por aplicar unos impuestos a los riateños que deben ser altos, pues están ya pasando a ser abusivos e intolerables en los momentos actuales en los que vivimos y que están exprimiendo a las familias riateñas sin que por ello haya una contraprestación en cuestión de servicios. Los gastos financieros son los gastos de intereses que se pagan por préstamos bancarios. Y como bien ha dicho el alcalde, se reducen. Como se puede observar, dichos gastos se reducen considerablemente en los últimos años, de 76.000 euros a 54.600. Pero no como argumenta por parte del equipo de gobierno, que es fruto de su trabajo de la reducción de la deuda. Si bien hay que resaltar que la bajada principalmente corresponde a que préstamos que ya han terminado, y en este capítulo se incluyen los intereses a pagar derivados de esos préstamos. De los préstamos que finalizan ya no existen intereses, y de los préstamos que continúan cada vez se está pagando menos intereses y más capital, con lo cual interesa al ayuntamiento también que eso sea así. Por eso
capítulo de gastos financieros se reduce y se incrementa después el otro capítulo de lo que son los activos financieros. En transferencias corrientes son las subvenciones a las asociaciones. También en 2013 se incluía lo que es el taller de empleo, y como se puede observar, este capítulo se dobló en 2013 estos 620.825 euros como consecuencia del taller de empleo, y este año vuelve a las cantidades de años anteriores prácticamente igual que en 2010. Me llama un poco la atención que la única subvención que se otorga por parte del ayuntamiento a colectivos y asociaciones, la única subvención que necesita ser justificada completamente es la que se le da a la cooperativa Verde y Blanca, porque después a ningún colectivo se le pide justificación. No, pero si es así, me equivoco, pero a todos los colectivos que se le dan subvenciones se le pide que justifique dónde gastan el dinero. ¿Todos? Pues, perdón por la equivocación si eso es así. En el capítulo 6 de inversiones reales, desde luego voy a corroborar ese dato que sí es así o no. En el capítulo 6 de inversiones reales, el dinero, aquí viene lo que es el dinero que se gasta principalmente en obras públicas. Para 2014 se prevé un aumento importante en este capítulo. Ya se nota que se acercan las elecciones, y después del revés del PSOE, las elecciones europeas, hay que poner en marcha un poco la maquinaria partidista para que en menos de un año que queda para las elecciones municipales parezca que se ha estado trabajando concienzudamente toda esta legislatura. Sin embargo, el aumento de este capítulo, como decía bien el alcalde, alrededor de 300.000 euros, como diciendo que se va a invertir una cantidad. Sin embargo, no se debe a que el equipo de gobierno haya trabajado para conseguir proyectos para Riate. Más bien se debe a las aportaciones de cantidades económicas provenientes de la Junta de Andalucía y Diputación Provincial, como después detallaré más detenidamente. En el capítulo 7, las transferencias de capital son gastos que el Ayuntamiento transfiere a otras entidades para que puedan desarrollar también inversiones, vemos que es algo mínimo. Los activos financieros, que aquí se contempla una previsión para el adelanto de la nómina de personal del Ayuntamiento para necesidades urgentes o pequeños préstamos. Llama la atención la importante subida en este concepto, y es debido principalmente a la necesidad que tiene Tesorería de prever los fondos cuando llega el día de pago de las nóminas. Sí, normalmente creo, si no me equivoco, que el Ayuntamiento paga todos los días 5 y debe tener un remanente líquido para una previsión para hacer frente a esos pagos sin que se resienta pues, precisamente el pago a los trabajadores. Y por eso se aumenta estas cuantías, más que por otra cosa. En pasivo financiero, que aquí, perdón que antes me equivoqué de capítulo, aquí es donde se incluye lo que son el tema de los préstamos contratados por el Ayuntamiento, donde decía que el aumento también se debía a que pasa a pagarse menos intereses y se aumenta el capital a pagar. También ese incremento no solamente es por el tema que estoy comentando, también es porque el equipo de gobierno ha firmado unos leasing de los contenedores, 2 leasing de la máquina barredora y los confirme que también tienen sus intereses. Es decir, que no solamente viene incrementado porque se pague más capital, sino que este ayuntamiento, como decía antes, alrededor de 100.000 euros ha pedido a los bancos para hacer frente a los pagos. Es decir, que muchas veces se dice que no hemos pedido préstamos, pero no es realmente cierto. La suma total es sobre unos 100.000 euros. Me detengo ahora en el primer capítulo, me voy a centrar en tres principales, lo que es gastos de personal, gastos corrientes y lo que son las inversiones reales, para detallar un poco más los capítulos más importantes, ¿no? En esta gráfica esto es lo que corresponde a lo que es gastos de personal. En personal hay incluidos varios apartados, no todo es contrataciones. En esta gráfica se puede apreciar claramente cómo se ha ido subiendo progresivamente
los gastos de los órganos de gobierno y el personal directivo. Parece ser que no es suficiente con la dedicación exclusiva y hay necesidad de aumentar el personal directivo. Es una contradicción aumentar estos gastos y, por otro lado, observar diariamente la desorganización y descontrol reinante en todo el ayuntamiento. Concejalía con dedicación exclusiva que deberían analizar su trabajo diario, pues sin entrar en la vocación de servicio público el que debe de tener cualquier cargo político, la sensación es que ni siquiera se ganan el sueldo que perciben. Sorprende comprobar, aunque no se incluya en esta partida, que en 2013 los gastos de teléfono de los concejales y el alcalde ascienden a 7.000 euros de móviles. Gastos en consumo de móviles de los concejales y el alcalde ascienden en 2013 a 7.000 euros, 1 millón y pico de pesetas, 600 euros mensuales. ¿Y no le da vergüenza tener ese gasto con el que está cayendo? ¿A dónde estáis llamando? ¿A Alemania? ¿A Francia? Son 7.000 euros, ¿eh? Que no es... En cuanto al personal funcionario, las variaciones al alza, son pocas pero las hay, reflejan la regulación que se hizo de la policía local y el aumento de 50 euros mensuales a cada oficial y los casi 6.000 euros de aumento al tesorero. Volvemos a recordar que nunca antes se ha remunerado al tesorero, pues ha sido siempre un concejal del equipo de gobierno encargado de este trabajo. Se aprecia igualmente una bajada progresiva de los incentivos al rendimiento y un aumento en lo que son las cuotas en las prestaciones de la Seguridad Social, evidentemente derivado del aumento de contrataciones de personal laboral temporal. Vuelvo a recordar que la roja es 2010, la azul es 2012, 2013 y 2014, al igual que el personal laboral. Sin lugar a dudas, es la subida más importante que tiene este capítulo, que experimenta la partida de contratación de personal laboral y eventual, al igual que los importes derivados de la Seguridad Social, como he dicho antes. Este apartado lo vamos a ver con más detenimiento. Como podemos observar, la subida en este concepto es gradual y progresiva, como bien ha dicho el alcalde. Y estos datos lo dice y lo utiliza el equipo de gobierno para resaltar su gran esfuerzo. Yo les recuerdo que no es su gran esfuerzo, es el esfuerzo de los arriateños en pagar los impuestos, para que usted lo utilice a su libre albedrío. Y que la excusa es que se hace un gran esfuerzo por aumentar las partidas históricas, contrataciones, tanto de número como de dinero, denominando la creación de empleo, se denomina esto. Sin embargo, si solo utilizamos los números en lo superficial y no examinamos con detenimiento otros datos, se puede manipular y confundir a los ciudadanos. Lo que intenta hacernos ver el equipo de gobierno es que nadie antes había hecho este esfuerzo económico y que todo es debido a su buena gestión y a su disposición de contratar al mayor número de arriateños y arriateñas con el objeto de ayudar a las maltrechas economías familiares. Pero no es del todo cierto. A simple vista podemos observar cómo el importe destinado en este presupuesto con respecto a lo que se destinaba a la anterior corporación en 2010 es muchísimo mayor, ¿cierto? En concreto una diferencia de 349.863 euros, es decir, el doble que en 2010. Sin embargo, estos datos nos recogen que en 2010 había ciertos servicios públicos que realizaban empresas privadas, existía la obligatoriedad de que los trabajadores y trabajadoras contratados fueran de arriate también. En el caso de la guardería municipal, la limpieza de los colegios y los servicios de jardinería, que si bien no se incluyen en este apartado, también generaban contrataciones de arriateños. Por ello, si a la gráfica le vamos añadiendo los gastos que teníamos en esos servicios, ya la diferencia es menor. No he incluido los gastos completos de lo que se dedicaba a esa empresa, porque todos sabemos que lo que se paga a una empresa no va todo en contratación a personal, sino que se paga la seguridad social y ahí tiene que haber una parte de beneficio. En concreto, lo que era guardería municipal le metió un 60%, en lo que es limpieza en colegio otro 60% y en servicios de jardinería un 50%, pues también había para comprar plantas y para reabastecer de plantas, ¿no? Perdón que me he perdido, recupero porque no quiero dejarme nada atrás, lo podía explicar sin leerlo, pero
quiero explicarlo bien. Porque además hay que tener en cuenta que en este año en curso, en 2014, y que se recoge en este presupuesto, la Junta de Andalucía, en aplicación de los programas de la Unión Europea, que tampoco es el PSOE de la Junta de Andalucía, sino que aplica las políticas que vienen destinadas de la Junta de Andalucía, de Europa, destinan a todos los ayuntamientos, no solamente a Riate, a todos los ayuntamientos, unas cantidades de ayuda a la contratación de jóvenes y personas en riesgo de exclusión social. Además de un plan de contratación de mayores de 30 años, que no se refleja en estos datos, ya que son de reciente aprobación y en el momento de facilitarnos la documentación no estamos incluidos. Si añadimos a esta gráfica los datos que hemos comentado, las cantidades que el ayuntamiento destina de más a la contratación temporal se reducen considerablemente y muestran la verdadera realidad de la política que se está llevando a cabo en Arriate. En esta legislatura, por parte del gobierno del PSOE, se dedica aproximadamente, sobre todo en 2013 y en este año 2014, 150.000 euros más que en 2010, es decir, no el doble como se decía antes, a la contratación temporal. Y viene a confirmar también lo que llevábamos diciendo desde el inicio de la legislatura. Se divide un contrato digno en 3 becarios, de duración entre 15 días y un mes, y en limpieza, mayoritariamente mujeres, la contratación es de 3 horas diarias. Y fomentar la desigualdad entre hombres y mujeres. Y es una vergüenza realmente, siento mentar esta palabra tantas veces, pero es que es así, que el equipo de gobierno presuma incesantemente de batir récords de contrataciones, cuando lo que en realidad está utilizando los recursos públicos de todos los arriateños como compra de voluntades y vendiéndolo como favores personales, pensando en las elecciones y no en el beneficio del pueblo, con una desorganización y un descontrol total. No existe planificación, no existe estudios previos de los costes de las obras, no existe un control sobre la herramienta, vehículos, etcétera. La desorganización es la tónica general de esta legislatura, no solo fuera, sino dentro también del ayuntamiento. Y es que, si vemos el siguiente gráfico, las vías de contratación, prueba de lo que estamos diciendo, de que se piensa solamente en las futuras elecciones y no en el beneficio del pueblo. Vemos aquí que en 2012 la contratación por fuera de bolsa, es decir, a dedo, concretamente, directamente, era del 51%. En 2013 aumenta a un 54%, pero es que en 2014, con los datos que tenemos oficiales, por fuera de bolsa aumenta un 65%. Es decir, de cada 100 contratos que se hacen, 65 son a dedo del señor alcalde. Y se está obligando a los arriateños no a pedir un trabajo al ayuntamiento, que como se ha referido aquí muchas veces, pedir trabajo es un derecho, por supuesto. Lo que sí es aberrante y caciquiles que se obligue, forzado por la situación personal, o porque se sabe que es la única manera de entrar a trabajar, aunque sea 15 días, a venir a suplicar, a mendigar un favor, por la gracia del señorito de turno, máxime cuando se dice representar a un partido socialista y obrero. Y no solamente estamos rotundamente en contra de la forma de contratación, sino que lo agrava cómo y dónde se está utilizando estos recursos públicos. Como ejemplo indiscutible tenemos los datos de limpieza viaria. No solo que en 2012 el gasto en limpieza viaria duplicó lo gastado en 2010, como podemos ver aquí, de 62.373 a 118.000, sino que en 2013 el gasto casi se ha triplicado y asciende a 152.240, más de 25 millones de pesetas de las antiguas pesetas. Más. Es decir, 2.110.883 pesetas por mes nos cuesta la limpieza viaria en 2014. El total 152.000 cuando en 2010 se gastaba 62.000. Y todo ello a pesar de haber adquirido una nueva máquina barredora. Para 2014 se prevé una ligera bajada en este concepto,
con respecto a 2013, aunque es insuficiente, pues todavía supera en más de 40.000 euros lo gastado en 2010. Estos gastos no solo reflejan un despilfarro, sino que vuelve a poner en evidencia que el equipo de gobierno no tiene proyecto para Arriate, y aunque tiene claro que quiere aumentar las contrataciones, no tiene planificado dónde quiere utilizar esa mano de obra. Y la dedica lo primero que le pilla, lo más fácil: el niño vete a limpiar, con una escoba y te vas a limpiar. Esta forma de gestionar los recursos públicos ya da una idea de cómo funciona generalmente el ayuntamiento. Además, los gastos producidos son la excusa perfecta para los planteamientos del Partido Popular, que grimen que es necesario privatizar los servicios públicos, pues una gestión pública es mucho más cara que una gestión privada. Desde Izquierda Unida decimos rotundamente que no, que la causa de la gestión pública sea más cara es la falta de planificación y de organización. Con los medios materiales y humanos que tiene este ayuntamiento se puede realizar una gestión igual o mejor que una empresa privada. Eso sí, siempre que los gestores tengan claro que es uno de los objetivos imprescindibles de las políticas de izquierda. Si observamos la gráfica y sumamos los incrementos innecesarios de los años de 2012, 2013 y los previstos en 2014, tenemos la escalofriante suma de 189.232 euros, 31,5 millones de pesetas más de lo que se gastaba, 31,5 millones de euros, de pesetas, más que lo que hubiéramos gastado si se fuera a haber mantenido este gasto. Para que nos hagamos una idea, el mal llamado tanatorio, porque no es un tanatorio, que es un velatorio, tiene un presupuesto de 137.000 euros. Es decir, que con esta demasía en limpieza se podía haber realizado la propuesta que presentó Izquierda Unida en 2011 de un vivero de empresas, naves y oficinas a bajo alquiler para emprendedores arriateños, sin que con ello se hubiera resentido el número de contrataciones realizadas por parte del ayuntamiento, solo que se hubiera empleado en inversiones productivas y de cara al futuro del pueblo, y no de cara a unas elecciones. En el capítulo 2, como hemos visto antes, los gastos corrientes en bienes y servicios. En este capítulo se encuentran, como comentamos antes, los gastos correspondientes al funcionamiento general del ayuntamiento: la luz, el agua, gas, material de oficina, recogida de basura, mantenimiento de vehículos, limpieza, teléfonos, etcétera. Poca explicación necesita esta gráfica. Se ha aumentado estos gastos en 2013 en 161.051 euros más que en 2010, y todavía se prevé que sigan subiendo en casi 90.000 euros más, y asciende a un 20% del total del presupuesto.